El tema, para los que les gusta anotar, lo he titulado Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. Y vamos a leer Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Dice así: a quien anunciamos, es decir, a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por esos días que tú nos regalaste, que tú tenías planeado en la eternidad y que pusiste en los corazones de los que asistieron el deseo de venir y estar delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra es la única que puede edificarnos, la única que actúa en nosotros, que nos transforma, que nos renueva, que nos refresca, que nos amonesta, nos corrige y va formando a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición de poder estar reunidos con esta libertad. En el nombre de Jesucristo, enséñanos todavía más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cristo formado en nosotros. La meta de toda enseñanza, la meta de toda predicación, la meta que debe tener todo pastor, todo predicador, es que Cristo sea formado en los creyentes, que nosotros crezcamos, que todos los creyentes vayamos madurando, vayamos yendo hacia la madurez. Aquí Pablo en Colosenses 1:28 está hablando de que ellos anunciaban a Cristo. Anunciar ahí significa proclamar públicamente. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Aquí no significa que las mujeres están excluidas. ¿Sí? Aquí está hablando de género humano. ¿Sí? Entonces incluye hombre y mujer. Amonestando. Aquí amonestar es corregir, dirigir, disciplinar, instruir, etc. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios se puede enseñar, ¿sí? En base a la palabra de Dios. Pero el propósito de esto, fíjense en el final del versículo 28, a fin de, o para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y a toda mujer, se puede leer así. Aquí perfecto no significa que nunca vamos a pecar, sino la palabra griega habla de madurez, ¿sí? Entonces, a fin de presentar maduro a todo hombre, a fin de que la mujer también madure en todos los ámbitos de la vida, junto con el hombre, todos como creyentes. Pablo en Gálatas 4:19 les decía, ellos habían sido seducidos por unos falsos apóstoles allí, se habían desviado y Pablo tenía mucha carga por ellos y él les dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, ¿pueden ver la ternura de su lenguaje? Hijitos míos, les dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto es metafórico, obviamente, ¿no? Dice, hasta que Cristo, él mencionó los dolores de parto porque parece ser que son los dolores más fuertes que el ser humano, en este caso la mujer, pues le tocó sentir. Pero él habla de que él se dolía en su corazón de manera profunda cuando miraba que los gálatas en este caso, o los creyentes se desviaban, no crecían, los engañaban. Entonces él decía que sentía estos dolores hasta que Cristo fuera formado en ellos. O sea, hasta que maduraran a la imagen de Cristo. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia es la guardadora de las verdades de Dios. Por lo tanto, como guardadora de las verdades de Dios, es la proclamadora de las verdades de Dios. No proclamar las verdades de Dios es traicionar a Dios. Eso es grave. Entonces, como la iglesia es guardadora de las verdades,
aquí hay una verdad, hay muchas verdades en la palabra de Dios, y la que estamos tratando ahora es que Dios quiere que todos maduremos, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla precisamente de que la tarea de los pastores consiste en llevar a los creyentes hacia la madurez espiritual. Vamos a Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. O sea que los pastores no estamos para entretener a la gente, para hacerles sentir cosas bonitas, para que ustedes se sientan a gusto. No, estamos para formarlos, ¿sí? Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de o para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de las congregaciones, los hijos de Dios. Perfeccionar es una palabra griega catartizo, que significa completar, amonestar, dirigir, equipar. Entonces nuestra tarea de los ministerios que Dios estableció para gobernar la iglesia, que están en Efesios 4:11, están para eso, no para andar abusando de ustedes, ni para andar engañándolos, ni para andar despelucándolos y tanta cosa que hoy se usa, ¿no? No, estamos para edificarlos, para llevarlos hacia la madurez. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quién va a hacer toda la obra del ministerio? Toda la obra del ministerio no la hace solo el pastor. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y Dios les ha dado un lugar en el cuerpo. Y ustedes tienen que funcionar bien en el cuerpo de Cristo. ¿Son todos ojo? Dicen, no, ¿dónde estaría la mano? No, Dios, así como el cuerpo humano, Pablo usa la analogía del cuerpo humano, ¿verdad? Y cada miembro del cuerpo humano tiene una función, los ojos, la mano, el pie. Y el cuerpo funciona, nuestro cuerpo humano funciona coordinado, ¿sí? Mis manos no se sienten celosas porque no pueden hablar y proclamar el evangelio. O sea, en los miembros de nuestro cuerpo no se celan, no se envidian, no hay nada, ¿sí? Y como cuerpo de Cristo, cuando tú entiendes que tienes una función específica, no andas de celoso, ni de envidioso, ni echándole grilla al otro porque quieres el ministerio de aquel. Imagínense mi mano queriendo ser boca. No, a ella le tocó ser mano. ¿Sí? Y entonces tú tienes que pedirle al Señor que te muestre cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Y funciona ahí. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Todos hacen milagros? No. Pero cada uno tiene una función. ¿Sí? Entonces, pero los encargados de desarrollar todo esto y de llevar hacia la madurez a la gente, pues es los ministros, los pastores. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, fíjate, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, lo que más podamos conocer de Él es en beneficio de nosotros. Lo que más conozcamos acerca de Él y a Él, eso es para lo que fuimos destinados para hacer a la imagen de Él. A un varón perfecto a la medida, fíjate, aquí está la meta, de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Entonces no debemos de andar perdiendo el tiempo en otras cosas, actividades que no son propias de un cristiano. Hoy la iglesia hace muchas prácticas que hacen los del mundo y perdemos el tiempo, ¿verdad? En la formación. Ahora, fíjate el versículo 14, la madurez tiene este propósito, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema es bien interesante porque viene una palabra griega que es kubeia, que significa cubos, pero alude a los dados de juego y se traduce como dados cargados. ¿Sí entienden los que fueron
taúres, que son los dados cargados, los dados con los que juegan en los casinos. Esos son juegos antiquísimos, pero están truchados o están manipulados para que siempre gane el casino. Entonces, eso significa estratagema, dados cargados. O sea, son hombres que están metidos, se meten en la iglesia, engañan a la gente y todo es a su favor. Todo es a su favor. Te dicen que, fíjate, ¿cómo dicen? ¿Quieres un auto del año? Siembra $2,000. Dice, pídanle al Señor. Pero ellos no le piden al Señor, ellos le piden a la gente. Y la gente no alcanza a veces a ubicar el asunto. Entonces todo lo que hacen como actividades en las iglesias, este tipo de hombres, son dados cargados, son estratagemas. Todo es a favor de ellos. Pero esto es precisamente pues el propósito, uno de los propósitos por los cuales debemos de madurar para no ser llevados, manipulados, ¿sí? Dice, por estratagema de hombres que para engañar. Aquí la palabra engañar en el griego significa, es una palabra que también se traduce anzuelo, carnada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un pescador? Pone una carnada es irreal, algo ahí, de plástico, que se mueva y lo pone allí cubierto el ganchito del anzuelo y luego lo tira y el pez pues muerde y ahí quedó. Y así les hacen a muchos, ¿verdad? Y ahí los agarran. Pero fíjate de lo que la Biblia ya está tratando aquí para protegernos. Entonces la tarea de nosotros es llevarlos hacia la madurez, enseñarles para que no sean engañados por esos hombres que emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Sino, fíjense el 15, sino que siguiendo la verdad, o sea, la verdad de Dios, en amor, crezcamos. Aquí está, otra vez, crezcamos en todo, en aquel, o sea, en Cristo, que es la cabeza. Esto es Cristo. Está hablando de crecimiento en Cristo. Habla de llegar a la madurez y dejar de ser niños fluctuantes. Entonces, crecer en Cristo, versículo 16, en quien todo el cuerpo, o sea, cada uno de nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ahí está otra vez, para ir edificándose en amor. Este es el propósito de la iglesia, hermanos. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta que Dios nos dejó para llevar a los cristianos hacia la madurez? Pues la palabra de Dios, ya lo vimos ayer. En 2 Timoteo 3:16 y 17 se nos dice todavía más acerca de que las Escrituras pues son la herramienta que nosotros los cristianos debemos usar, los pastores, para formarlos a ustedes, ¿sí? Así como nosotros también fuimos formados y seguimos siendo formados. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta de la Escritura? Toda. Así de sencillo, toda. Y es útil. Aquí útil también se puede traducir por eficaz. Y es útil, eficaz para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues las verdades de Dios. Número 2, para redarguir. Significa confrontar con conductas y pensamientos errados. Por eso se tiene que exponer desde el púlpito los errores y la verdad de Dios para contrarrestar el error. ¿Entienden? Las conductas torcidas, los pensamientos del hombre que son torcidos, contrarios a Dios, y todo se debe de corregir con la palabra de Dios. Ok, así piensas tú, así pienso yo, así piensa el mundo, pero ¿qué dice Dios? Pues esto es lo que dice Dios. Y ahí es donde a muchos no les gusta, ¿verdad? Porque pues dicen que cada cabeza es un mundo, y es cierto, cada quien piensa lo que le da su gana, pero en el caso de los cristianos, Pablo decía que
debemos de tener la mente de Cristo. O sea, significa pensar como Cristo. ¿Sí? Entonces dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir. ¿Para corregir qué? Pues conductas erróneas, pensamientos erróneos, todo lo que tenga que, todo aquel que nos quiera desviar. Y también es útil para instruir en justicia, o sea, en los caminos rectos. Versículo 17, a fin de, o para que el hombre, la mujer de Dios, sea, ¿qué? Perfecto, entiéndase, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben? No hay una universidad donde tú estudies la carrera de cómo ser un buen esposo, ¿verdad que no? No existe. Entonces, ¿dónde extraemos los principios que nos van a enseñar, que por medio de los cuales nosotros los pastores podemos enseñar cómo funciona la familia, cómo educar a los hijos, cómo hacer negocios lícitos, cómo comportarnos con las autoridades en el país donde vivamos? De la Biblia. Entonces fíjate cómo dice, a fin de que el hombre de Dios, la gente de Dios, las mujeres de Dios, sean maduros y sepan cómo se van a conducir. Ahora bien, esto habla de formación de carácter, ¿cierto? Y para la formación de carácter a la imagen de Cristo no se da de la noche a la mañana. Ese es el gran error de algunos pastores que ven iglesias grandes y pues, todos los pastores queremos iglesias grandes. Pero luego sale uno ahí vendiéndonos un libro con una receta metódica de cómo hacer crecer tu iglesia en un año. Te dicen, no, 10,000 en un año. Como decía un hermano allá en Guadalajara, no. Cuando llegó el año 2000, sacó un lema que decía, 20,000 para el 2000. Y yo le dije, ¿qué es eso? Dice, 20,000 miembros para el 2000. Le dije, cálmate. No, vas a ver, tú eres un mediocre, así bien. Pero yo le dije, bueno, nos vemos el 2000. Ya estamos en 2013, no tiene ni 90 personas. Pero él decía que porque había descubierto un método, salió con el G12. Eso es más viejo que nada. De verdad, eso tiene raíces en los años 80, yo me convertí en los años 70. En los años 80 surgió una doctrina que se llamaba el discipulado, bien semejante al G12. Pura manipulación. Bueno, ustedes ya, algunos salieron de ese asunto. Entonces, para formar el carácter de un cristiano, no se forman en 3 encuentritos, hermanos. No se forman en un curso de 40 días, aunque tengan buen propósito. No se forman, es toda una vida, créanmelo, hermanos. No existe el concepto que hoy se maneja para que los cristianos sean y crezcan a la madurez. No existen los métodos, no son bíblicos. Lo que la Biblia enseña es muy distinto. Fíjate, el día de hoy, los requisitos que debe de llenar una persona para liderazgo, porque pues mucha gente tiene el deseo de servir, ¿cierto? Y bueno, Dios puede poner eso ahí, pero a veces ese deseo de servir o de ser ministro o de predicar es motivado por la manipulación, no tanto por un llamado de Dios, ¿sí? Entonces, hoy los requisitos el parámetro que se usa para escoger a los líderes no es el carácter cristiano. Es si son simpáticos, si cuentan buenos chistes, si tienen carisma, si canta bonito, si es exitoso allá en su empresa. Ya asumen que esos son. Y si alguno llega a la iglesia y tiene dinero, no, ya casi a la semana ya lo ponen a liderar. Son como los cantantes del mundo que se convierten a Cristo y a la semana ya los tienen cantando. A los 2 meses ya tienen un CD grabado y ya andan dando ya su testimonio y conciertos. Nada que ver. Absolutamente. Todo eso violenta los parámetros de la Biblia. Entonces,
la Biblia nos enseña un parámetro a seguir. Vayan a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Estos requisitos que vamos a leer son ciertamente para los que van a gobernar la iglesia, dirigirla, enseñarla, pastorearla. Sin embargo, es el carácter que todo cristiano, toda cristiana, 1 Corintios capítulo 3, todo cristiano, toda cristiana debemos de aspirar a tener. Esos son los rasgos, ¿sí?, de carácter. Entonces, fíjense, vamos allí. 1 Timoteo 3:1. Dice Pablo, palabra fiel significa confiable. Palabra confiable, o sea, Dios la dijo, es certera, no se equivoca, y ahí les va, dice Pablo. Si alguno, ese si alguno significa cualquiera, anhela obispado. Aquí obispado significa cuidar, apacentar la grey, enseñar, como se dice hoy, liderar. Dice, si alguno anhela hacer esta tarea, buena obra desea. En la versión Palabra de Dios para Todos, esta parte del versículo 1 se lee así: el que quiera presidir en la iglesia, a noble función aspira. Ahora, vamos al versículo 2. Dice, pero, ese pero es muy importante. O sea, cualquiera puede desearlo, pero es necesario. Y aquí esta palabra significa, en el griego, enfatiza como algo que es obligatorio, pero es necesario. O sea, obligadamente los que dirigen la iglesia o quieren hacerlo, quieren presidir a los demás, obligatoriamente es conveniente, hay un deber, es necesario, es preciso que el obispo o el que quiere servir sea. Aquí la palabra sea es el verbo ser, o sea, de ser. Y habla de carácter. Y en la persona que, es decir, fíjate, así como tú te comportas aquí en la iglesia, así debes de comportarte afuera, en tu casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle. Eso es ser. Carlos Spurgeon, que fue un predicador muy reconocido hace ya bastantes años, él decía, hay algunos que predican tan bien, que nunca deberían de bajarse, porque si se bajan, viven tan mal, que ya una vez estando abajo no deberían de subirse. No, él hablaba de que debería de haber una congruencia. Hablando de los líderes, de los pastores, de lo que es, del comportamiento y de lo que se dice aquí arriba con la vida cotidiana allá abajo. ¿Sí? Entonces, si tú dices que eres cristiano, pues aquí todos tienen cara de San Martín de Porres. Y las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pues no están haciendo nada malo. Bueno, si son, sean no solo aquí. Entonces allí ya viene una pregunta. Entonces me falta. ¿Cuántos reconocen que nos falta? Yo reconozco que me falta. Estamos en ese proceso. Alguien dice, no, alguien me dijo una vez, no, pero pues esos requisitos nadie va a servir. Bueno, es que ese es el estándar de Dios. Es eso a lo que debemos de aspirar. ¿Sí? Entonces dice, es necesario pues que el obispo sea, y comienza la lista, irreprensible, dice. Esta palabra irreprensible se traduce en una palabra griega que significa alguien sin reprensión, alguien que no tiene acusación en contra, alguien que no tenga nada de qué ser señalado, alguien que no tiene cuentas pendientes, eso significa. Pero como dije hace un momento, esto no quiere decir que alguien que este requisito no significa que deban ser personas que nunca fallan, ¿no? Porque eso no es real. Todos fallamos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pero habla de alguien que si falla, arregla cuentas con Dios y arregla cuentas con los demás.
Este versículo en una versión dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Porque, o sea, no tiene calidad moral para estar hablando de cosas santas, como es la palabra de Dios. Si está acusado por allá, de ladrón o de tranza o de qué sé yo, ¿no? Fíjense, yo conocí el caso de un pastor que antes de ser cristiano, él le había pedido a un compadre, a un amigo de él, cerca de $2,000, pero nunca se los pagó. Y se escondía y nunca se los pagó. Pasaron los años. Se convirtió. El que hoy es pastor, se convirtió y pasaron otros 10, 12, 15 años y el Señor lo llamó al ministerio. Créanme que es un pastor ejemplar. Es un pastor que yo admiro por su dedicación y su integridad y su, en fin, calificado para el ministerio. Además, un excelente mensajero del Evangelio. Pues, ¿qué creen? Un día, pues había una señora en su congregación y él le decía, oye, ¿y su esposo? No, pues él no quiere saber nada del Señor, pero ayúdame a orar. Total, oraban y todo el asunto. Un día decide ir el esposo. ¿Y quién creen que era el esposo? Ya se imaginaron, ¿no? Al que le pidió los $2,000 hacía casi 20 años. Entonces cuando entra, pues ahí está en la alabanza, el pastor estaba por ahí sentado y no lo miraba, y cuando se sube, hermanos, vamos a orar porque tengo un mensaje para caminar en santidad y ser gente de Dios. Y luego le dice, oye, ¿no te acuerdas de este? ¿Ese es el pastor? Dice, sí, ese es el pastor. Pues, ¿qué no lo reconoce quién es? No, bueno, yo apenas lo conozco, ella no se acordaba, lo había visto un par de veces, pero nunca lo recordó, ¿no? Dice, es fulano de tal que me pidió $2,000 y no me ha pagado. Ese es el pastor. No, y se levantó y se salió. Se fue y dice, no, si ese es el pastor, ya se los está transeando a todos. Fíjate, ahí había una acusación, había algo que él no arregló. Arreglen las cosas. ¿Ok? Arreglen lo que tienen que arreglar. Si es una ofensa, si un día tú fuiste y le rompiste el cristal del auto ahí al vecino y qué sé yo. Porque nadie sabe, ¿eh? Nadie de ustedes sabe qué va a hacer algún día. Tenemos que ser irreprensibles. Ahora bien, la gente habla y dice, la gente acusa, la gente habla, la gente te inventa, te calumnia. Pero una cosa, escúchame bien, es que te acusen y sea verdad, y otra cosa es que te acusen y sea una calumnia. Cuando te acusan y es verdad de lo que te acusan, hay que arreglar las cosas, ¿ok? Pero ¿qué hacer cuando te acusan y es una calumnia? Pues nada, que Dios nos defienda. ¿Me explico? Porque tú no puedes evitar que la gente diga un montón de cosas. Fíjense, por causa de la predicación del Evangelio, a mí me han acusado de un montón de cosas. Una vez un apóstol de aquí, de Houston, de esta zona de Houston, me mandó un correo y me dijo, no, dice, yo tengo las pruebas de que tú tienes relaciones con una mujer por 10 años. Así. Entonces yo le contesté, le dije, señor apóstol, yo le pago el pasaje a usted y a esa señora, le doy el púlpito el domingo aquí en mi congregación y vengan a acusarme. ¿Saben cuándo vino? ¿Cuándo dio la cara? Pues nunca. Pero no se miden, tiran a matar. Bueno, cuídate que lo que digan no es verdad, no sea verdad, porque si es verdad, entonces, si alguno padece como homicida o ladrón, pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Allí se aplica, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ahora los lobos que andan por ahí aullando ya se están defendiendo en internet. Ya hacen videos y dicen, no, dicen de mí esto y lo otro, pero no es cierto. Y tú dices, bueno, estos de plano piensan que somos unos tontos.
Porque lo que se ve, o sea, es evidentísimo, están todas las pruebas, las acusaciones están allí, que todo el mundo las puede ver, y dicen, es que no es verdad lo que dicen que yo hago. Y luego entonces, o sea, estos son tan desvergonzados, o sea, ¿de verdad creen que somos tan tontos? Que para ellos les basta hacer un videíto y decir, no, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, cuando las pruebas están ahí. Una vez me acuerdo, hace años, cuando Dios, pues, yo iniciaba en lo que es el pastorado de casa de oración, y hubo ahí unas acusaciones, unas calumnias, y yo me enojé, porque pues todos estamos en este cuerpo de muerte. Pues a quién le gusta que le digan mentiras de uno, ¿verdad que a nadie? Pero también estás aprendiendo a perdonar, estás aprendiendo a hacer a un lado todas esas cosas, pero lo que dijo un pastor me caló y me pegó fuerte, y yo estaba enojado y dije, no, me va a conocer. Yo nunca pensé así como golpearlo y eso, dije, no, pero va a ver. Entonces yo voy con el Señor, le digo, Señor, y le digo, ¿por qué permites que este hombre? Y yo estaba así como los perros cuando se enojan, ¿los han visto? Es que se les paran los pelos acá arriba, así. Los Doberman, así cuando ven a otro. Entonces me acuerdo que me dice el Señor, dice, lo que están diciendo este pastor, ¿es verdad o es mentira? Y yo le dije, ¿tú sabes que es mentira, Señor? Entonces, ¿de qué te preocupas? Cálmate, Bobby. Cálmate. Oh, Señor, no, déjamelo a mí. Mía es la venganza. Preocúpate cuando sea verdad lo que digan de ti. Entonces, irreprensibles. Hay que arreglar cualquier asunto, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, sea que tuvimos algún asunto con la esposa, con algún hermano, con algún pastor, con lo que sea, o algo por ahí, un mal manejo, que pedimos un crédito y nos andamos escondiendo, y todo sale, hermanos, todo sale. No les vaya a suceder como aquel diácono que pues, servía en la iglesia y ponía cara de San Martín de Porres ahí en la iglesia donde servía, pero le pegaba a la esposa, la golpeaba, la maltrataba. Si ustedes supieran que de eso es el pan se asustarían. Entonces le ponía unas golpizas. Entonces un día la estaba golpeando y la mujer, ¡ay, ay! Entonces le dice, cállate, que estás dando mal testimonio, nos van a oír los vecinos, cállate. O sea, el entendimiento de este tipo. Ahora, el punto es el pastor lo tenía ahí, ¿entienden? El pastor lo tenía ahí. Entonces nos estamos dando cuenta que para ser ministros de Dios, aún para ser cristianos, no es en serio el asunto, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a captar o no? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bueno, es necesario que... El segundo requisito dice, estoy en 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. La idea es hombre que tenga una sola esposa en ese momento. O sea, no que sea un adúltero. ¿Por qué o para qué? Para que pueda ser ejemplo, ¿sí? Para que pueda edificar correctamente a las familias de la iglesia. De otra manera, ¿cómo puede hablar un pastor que anda en esas cosas, o un ministro, o un hermano? ¿Cómo puede hablar de la familia? ¿Cómo puede hablar de las cosas de Dios? Tendría que ser un perfectísimo hipócrita. ¿Entienden? Para decir, no, trata bien a tu esposa, mira a tus hijos, y él por acá, ¿verdad? Y sé fiel a tu esposa, porque quién sabe qué, los adúlteros se van a ir al infierno, y tiene por allá él sus cosas. Pues déjenme decirles, que siempre ha existido, pero yo creo que como nunca
el día de hoy. Y bueno, vamos a ser testigos de muchas cosas. Esto se los digo para que no se asusten, no para asustarlos, sino pues, precisamente para que no se asusten cuando vean y se enteren. Pero no puedo ser específico, obviamente, ¿no? Pero nada más les voy a decir una cosa. Ustedes no se imaginan el cochinero que hay dentro del ministerio. Yo lo digo con conocimiento de causa. Yo sé lo que les digo. Y es una lucha constante, hermanos, es una lucha constante. Hay mucha suciedad, mucha corrupción como ustedes no se imaginan. Déjenme decirles algo, hace poco se convirtió una señora, allí en casa de oración. Se me acercó y me dijo, ay pastor, yo tengo 3 meses viniendo y estoy tan contenta y el Señor ha sido bueno, etcétera, ¿no? Y dice, le quiero presentar a mis hijos, bien lindos sus hijos, y ya los saludé y le dije, oiga, y su esposo, dice, ay mi esposo, pues él no quiere venir, todavía, dice, pues, ore por él, pero es que, dice, mire, le voy a contar, es que él es psicólogo, pero es uno de los más... Bueno, pues es de los más famosos de acá de México. Y inclusive viene gente de los Estados Unidos a consultarlo a él. Es muy famoso. Cuando me dio el nombre dije, pues no hace tanto, yo no lo conozco. pero no, sí es una persona muy reconocida. Entonces me dice, es que él, dice, mire, él también está buscando de Dios. Pero me dijo, yo le comparto la enseñanza de los domingos, mira, ¿quieres escuchar? Bueno, sí, pónmelo. Entonces yo le pongo el CD y se queda oyendo. Y dice, no, sí, vamos. Dice, mira, te voy a decir algo. Tengo una lucha muy profunda. Le dijo el psicólogo, el marido de esta señora. ¿Por qué? Le dice. Pues es que, dice, mira, lo que pasa es que, tú sabes, yo atiendo mucha gente. Lo que pasa es que estoy atendiendo a varias mujeres que vienen del Distrito Federal. Pues a terapiarlas, dice. Y pues ellas me han, pues, su problema de ellas es que son amantes de pastores. Dice, y luego me dijo él el nombre de esos pastores. O sea, me está diciendo a mí la señora, dice, entonces yo entré a internet, pastores son bien famosos, aparecen en todos lados. Yo no le quise preguntar quiénes son, no me interesa. Lo único que sí sé es que, hermanos, se está pisoteando una de las cosas más sagradas, que es el ministerio, ¿entienden? Y pues estos hombres, cuando tú los oyes predicar, hablan de todo, menos de lo que deben de hablar. Ahora se entiende por qué no tocan esos puntos, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjense, hay una pregunta muy común en esto. Me preguntan, oiga, pastor, una persona que en el mundo se casó y se divorció y se convierte y Dios lo llama al ministerio, ¿puede pastorear? ¿Puede ser un ministro? La respuesta no se las puedo dar así contundente sí o no, sino hay que analizar cada caso, porque cada caso es diferente. Otra pregunta muy común que me hacen es, oiga pastor, pues puede una persona que es cristiana, que se casó pero después se divorció, ¿puede servir en la iglesia? La respuesta es la misma. No se puede decir contundentemente sí o no, porque hay que tratar cada caso. Las circunstancias por las cuales se divorciaron o rompieron, qué sé yo, son tan diversas, hermanos. ¿Sí? Entonces, esas cosas se tratan personalmente. O sea, yo como pastor trato eso de manera personal con la gente. ¿Entienden? Entonces, no hay una respuesta sí o no. Hay quienes dicen no. Hay quienes ni les importa. No, pues ya, oye, más que hermano, pues yo ya me he divorciado. No importa, hermano, gloria a Dios, el Señor transforma. Sí es cierto que el Señor transforma, nada más que no dijo que ya van 4. No, hay pastores que se han divorciado hasta 5 veces, pastores, hasta 5 veces. Que porque se equivocaron y Dios les dijo, y Dios perdona los errores. Entonces ya nomás confesé mi error y ya me casé otra vez. No inventes. O sea, es medio complicado, no tengo más tiempo para explicar esto, ¿no? Pero aquí el punto es este. El requisito es marido de una sola mujer. ¿Por qué? Para guardar la integridad de la familia. Para ser ejemplo
para las familias. Amén. Sigo leyendo. Sobrio, o sea, como requisito número 3. ¿Cuál fue el número 1? Irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. Número 3, sobrio. Aquí la palabra sobrio también se puede traducir como templado, como alguien que es moderado, pero la idea es alguien templado y moderado, por ejemplo, en sus opiniones, en sus conceptos que tiene de la vida, de las cosas, del ministerio, de la vida cristiana. Tiene que tener un equilibrio. Para llegar a un equilibrio no se logra de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso, porque alguien que ya gobierna la iglesia o quiere gobernar la iglesia, cuando da un consejo, tiene que dar consejos basados en la Biblia y siempre bien equilibrados, ¿entienden? Hay gente que me escribe y me dice, oiga pastor, dice, mire, yo sé que me va a decir, pregúntale a tu pastor, porque cuando me escriben correos y me hacen preguntas así muy personales, le digo, no, a mí no me corresponde responderle, le corresponde a su pastor en la iglesia donde usted va, ¿sí o no? Pues ese es el orden. Dice, lo que pasa es que, mire, tengo este problema y el pastor me dijo, no, mándalo a volar, divórciate de él. Entonces yo le dije, pero pastor, ¿cómo? No es una razón suficiente. No, es que lo estás aguantando, mándalo a volar. Y el Señor que te dio a algunos de los hermanos de aquí de la iglesia. No, oiga, no. No, ese parece que anda borracho. Porque ¿se fijan cómo los borrachos son exagerados en todo? No, yo una vez me subí a un avión y me fui agarrado así de la llanta, iba así. Y todos, todos los demás borrachos, de veras, ay, compadre, qué valiente eres. Claro, yo he hecho un montón. Son bien exagerados. O sea, pierden todo el sentido de la ubicación, hacen tontería y media. Bueno, la sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Entonces, cuando alguien es sobrio, es que está en los 5 sentidos y está al tanto de las cosas alrededor. Es alguien moderado, que no se deja arrastrar, fíjense, ni por sus emociones. Todos tenemos emociones, ¿no? Y de eso hablé la primera noche. ¿Recuerdan los que estuvieron? Que el cristianismo no es un cristianismo que apele a nuestras emociones, sentimientos, ver, tocar, sentir. No, eso pasa en segundo término. Entonces, alguien una meta para todo cristiano es ser sobrio, equilibrado, moderado, que no se deje atrapar por las cosas actuales. O sea, por ejemplo, por la tecnología. Hay pastores que se pasan 5 horas en Facebook. Eso definitivamente está atrapado, porque no se saca nada bueno de ahí, o muy poco, qué sé yo, nada. No lo sé, porque yo ni cuenta tengo. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, la sobriedad te lleva a saber decir, ok, puedo tener mi cuenta en Facebook, pero no me voy a dejar atrapar para estar 4 horas ahí. ¿Me entienden? Yo no digo que cierren su página o que no, sino que sean sobrios. ¿Me entienden? Porque eso se presta a tanta cosa, hermanos. Impresionante. Bueno, eso por poner un ejemplo, pero incluye la manera de vestir, incluye la comida. Tenemos que ser moderados, ¿entienden? En todo. Entonces, sobrios. ¿Qué más dice? Prudente, como requisito número 4. Prudente. Aquí prudente, en el griego, la idea es de una persona que tiene una mente sana o limpia, ¿sí? Es alguien que tiene dominio propio, ¿sí? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, fíjense cómo el Señor entiende nuestra naturaleza humana que nos podemos enojar, pero que ese enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa, no dejes que pase todo el día hasta que se pone el sol y tú sigas enojado. Hay muchos miembros en las iglesias que tienen años ahí, matrimonios,
pero llegan a su casa y tienen hasta años de no hablarse. Él se duerme allá y ella se duerme en otro dormitorio. Y algunos hasta sirven en las iglesias. Están enojados entre ellos. ¿Sí? Eso es una evidencia de inmadurez. O sea, no se han sabido perdonar, no han sabido comunicarse y arreglar las cosas. Pero eso sí, las caídas los domingos ahí con la unción están pero a todo lo que dan. Y están bien avivados, tienen un avivamiento impresionante, pero salen de ahí, llegan a su casa, se van en el carro, Dios les bendiga, hermanos, y van en el carro y van así. Increíble, es la verdad. ¿Saben por ahí algún caso? Es muy común que cuando se predica el evangelio, y está allí la pareja, siempre los maridos voltean. ¿Le dijiste algo, verdad? Sí, siempre. ¿No te pasa a ti? ¿Sí, ¿no te pasa? Dicen, ¿ya le fuiste a decir al pastor? ¿Se imaginan que a ver, ¿a qué hora? Si ni tiempo a veces tenemos de comer. Así como para que, a ver, cuénteme para luego decirlo. Lo que pasa es que la palabra es la palabra. Amén. Entonces, fíjate, prudente. Alguien que tiene dominio propio en todos los aspectos de su vida. Alguien que sabe conducirse con prudencia. Una vez estaba en una convención de pastores y se me acercaron unos pastores que yo conocía. Hola Chuy, me dice ella, oye, quiero hablar contigo, pero aquí que está mi marido. Por cierto, ya murió él. Dice, pero no se murió por lo que hacía, ya, él corrigió y todo. Pero es que de corazón muy noble él, ¿no? Y decía, es que mira, ¿nos puedes dar un consejo? Bueno, si está a mi alcance, pues con gusto. Dice, mira, es que lo que pasa es que él aconseja a las hermanas y las lleva a un restaurante y está hablando con ellas ahí, es él solo con ellas. Y le digo, dice, pues yo le digo que es una imprudencia. Entonces el pastor estaba así, me miraba como diciéndome, ponlo en su lugar, pastor. Está exagerando. Entonces, ¿cómo ves? Entonces veo al pastor, como estaba más altote que yo, así, le digo, no, eres imprudente. ¿Ya te aleaste a ella? Dice, no, Dios conoce mi corazón. Sí, le digo, Dios conoce tu corazón, pero los demás no. Y dicho y hecho, le pasó. Estaba por allí en un restaurante de esos tipo Dennis, y estaba allí ministrando a una señora que se le había muerto el marido, y estaba llorando, y sí, le estaba dando palabras de consuelo, sí. Pues era un hombre bien recto, ¿no? Y, no, hermana, mire, hermana, y le agarra las manos. El Señor está contigo, y pasan unos por allá afuera. El pastor. Y fueron y empezaron a regar que lo habían visto con la hermana fulana, no sé qué. Y casi le da un infarto a él. ¡Mentira! Pues era una mentira, pero tu imprudencia. Y bueno, de la prudencia podemos dar toda una enseñanza. Prudencia en lo que hablamos, prudencia en todo, hasta prudencia al conducir. ¿Sí o no? Hay quien maneja imprudentemente. No les importa. Y fíjense, en México, no sé por acá, pero allá en México la estadística es de que los que más tienen accidentes, que más mueren son los jóvenes. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Proverbios a los jóvenes les habla mucho de la prudencia? Porque por naturaleza son imprudentes. No, al joven no le importa nada. No le importa nada. Cuando ya un hombre, estas son estadísticas, ¿no? Entra a los 45, 50 años, ya no trae el Mustang. Ahora trae una Ven. ¿Entiende? Entonces los jóvenes, no, los jóvenes, vean los autos que traen los jóvenes. Porque les gusta la acción, les gusta. Pero ¿por qué un hombre ya entrando a los 45, 50, como que toma más conciencia, ¿sí o no? Dice, no, ¿cómo voy a arriesgar a mi familia? Pero se le olvida cómo se arriesgaba a los 5 de ahí de la high school que iban y los llevaba a 100 millas por hora.
Ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque era imprudencia. ¿Cuántos se han muerto ahí? Por imprudentes. Entonces, en el trato, todo, tiene que haber prudencia. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, mira, cuando le habló del trato con los hermanos en la iglesia, le dijo, mira, a los ancianos trátalos como si fueran tu papá. A las ancianas como si fueran tu mamá, con todo respeto. Dice, a las jovencitas con toda pureza. Así le dijo. Y Timoteo pues, se entiende que era un hombre joven. Y pues imagínate soltero, pues las muchachas andaban ahí. Había 100 ahí en su congregación que Dios les había dicho que Timoteo iba a ser su marido. Entonces Pablo le dice, mira, esta es la meta del carácter, Timoteo, prudente. Y luego dice el requisito número 5, decoroso. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vete a las librerías cristianas, así nada más un vistazo, y busca los libros de cómo ser líder, requisitos para ser líder, y luego nada más échales una ojeada, y en ninguno vas a encontrar 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y eso es lo que les, porque yo lo he hecho. Por allí habrá algunos, pero allá en los libros que no se venden, que son los que hay aquí por esos, porque esos son los buenos. Y vayan y agarren, pero están, no, y luego aquí que hay unas librerías impresionantes así, y agárralos de uno por uno y ve requisitos, no, va desde, sé optimista, sé visionario, sé esto, es el otro, vente grande, que de puras. No te dicen nada de eso. Te dicen que pienses en grande, que seas visionario, que seas optimista, que confieses positivo, y para ser un líder exitoso. Y eso lo comparas con la Biblia y dices, ay Dios, no se parece en nada. Pues a lo mejor algunos de ustedes van a tener que ir a su casa y agarrar uno de esos libros y hacer una fogata y calentarse ahora que venga el invierno. Porque no sirven para nada esos libros. Es mejor ir a la palabra. ¿Cuántos dicen? Es cierto, es mejor la palabra. La palabra es la que nos instruye. Fíjate lo que dice aquí, decoroso. Esta palabra decoroso viene de un término griego, cosmios, de donde viene la palabra cosmos. ¿Han oído eso? El cosmos. Bueno, cosmos es una palabra griega en sí, que significa orden. Orden. Fíjate qué interesante. Los científicos al universo le pusieron cosmos. ¿Por qué? Porque funciona en un orden espectacular. Pero realmente espectacular. ¿Cómo están los planetas? Nada más la Vía Láctea, que es la galaxia donde estamos nosotros. Entonces están todos los planetas, Venus, etcétera, la Luna, la Tierra, el Sol, todo. Es increíble el orden que puso Dios en el cosmos, en el universo. Todo funciona como un relojito impresionante. La naturaleza la hizo con un equilibrio. Cada animalito tiene su función. Si tú quieres terminar los murciélagos que están feitos, no, al rato las plagas van a andar por todos lados. O sea, y se desequilibra el asunto. Todo lo hizo con orden. Ahora, si todo lo hizo con orden, ¿por qué en la iglesia hay desorden? ¿Qué no dijo Pablo que Dios es un Dios de cosmos? ¿De orden? Y que en la iglesia deben de hacerse las cosas decentemente y con cosmos, con orden. Pero imagínate, aquí el pastor parándose de cabeza y dice que es el Espíritu. Por favor, o sea, no apague el Espíritu. Qué ignorancia, hermanos. ¿De dónde sacaron todo eso? Todo ese desorden. Pablo dice, no impidan hablar en lenguas. Y si lo hacen, háganlo decentemente y con orden. No, hombre, hay lugares donde todo mundo... A mí me ha tocado estar predicando en lugares y por ahí alguien sale... Entonces yo me quedo callado. Y luego, sígale, hermano, sígale. No puedo.
No puedo porque la hermana profeta está allá profetizando y no se puede hacer las mismas cosas. O la oyen a ella o me escuchan a mí. El pastor, no hermano, es la libertad del espíritu. ¿De veras crees eso, pastor, que eso es libertad en el espíritu? ¿Ustedes creen que eso es libertad en el espíritu? La libertad en el espíritu, donde el versículo ahí en Corintios donde habla de donde está el espíritu de Dios, ahí en libertad, hermano, no se refiere a hacer lo que uno le da la gana. Nada más hay que estudiar un poquito más y se van a dar cuenta que no se refiere a eso. Sin embargo, cada desorden, hermanos, que hay. Bueno, de cosmos viene la palabra cosmetología. Y las señoras entienden perfectamente lo que es la cosmetología. Todo lo que tiene que ver con los cosméticos, con el arreglo femenino, ¿sí? Bueno, fíjate qué interesante. Viene cosmetología y su raíz es cosmos, de orden. O sea, fíjate, hay algunas iglesias que prohíben que la mujer parecen veladoras. O sea, nada, absolutamente nada. O sea, ni una nada. Porque el diablo. Ustedes han de entender esto, ¿no? Bueno. Aunque sabemos que Dios nos dio una inteligencia, ¿no? Pero para esto, fíjate, se necesita la prudencia. Fíjense cómo Dios decoró todo. ¿Cómo decoró las flores? ¿Se fijan el gusto de Dios? Impresionante, ¿a poco no? ¿Han visto los tucanes, esos pájaros con unos colores así impresionantes? Yo a veces digo, Señor, ¿cómo lo hiciste? Bueno, Él dijo, la tierra produzca, y fíjense el poder que tiene la palabra, ¿no? Así de creativo, de crear. Nada más que algunos han interpretado mal eso y dicen que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen y se hacen. No. Ese es un error gravísimo. El único que puede decir y lo que se dice es Dios. Porque cuando dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, en la palabra griega significa, y la hebrea, el equivalente hebreo, significa crear de la nada. Y solo Dios puede crear algo de la nada. Y se ha enseñado mal, es una falsa doctrina eso de, no, yo por fe ese carro es mío, llamo lo que no es mío como que si ya fuera mío. Y puras tonterías se le enseñan a la gente. No se refiere a eso, créanmelo, no. Ahorita no hay tiempo para estudiar eso. Pero qué interesante cómo Dios decoró todo. En este lugar yo veo orden. ¿Ustedes ven orden? Mira, todo está en orden. Las pantallas donde deben de ir, las luces, todo, una mesita aquí para el agua, todo. Hay un orden propio, ¿cierto? Imagínense que el próximo domingo ustedes llegan y el púlpito allá en el baño. No, o sea, Dios nos ha dado suficiente inteligencia para entender lo que es orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice aquí que los cristianos deben ser decorosos, significa ordenados. Escuchen bien, tenemos que tener orden en las finanzas, orden en nuestra vida personal, orden en todo, hermanos. Una vez llegué a la casa de una familia, estaba enferma por allí y llegué, ¿no? Y toqué, ay, pastor, y pensamos que iba a venir un poquito más tarde. No, yo le avisé, pásese pero cierre los ojos, dice. Entonces yo entiendo eso, ¿ustedes entienden eso? O sea, pásese pero cierre los ojos porque hay un tiradero acá adentro, ¿no? Y eran las 2 de la tarde. Entonces yo pasé y cerré los ojos. Entonces yo, ¿qué está haciendo? Le dije, pues me dijo que cerrara los ojos. Y lo dice, ay no hermano, lo que quise decir es que no mire lo que está alrededor. Y luego sale el marido allí, ay pastor, ay qué pena, que le digo, no se disculpen, le digo, yo entiendo que la circunstancia a lo mejor de la enfermedad de acá, pues malo es que todos los días tuvieran así el desorden, ¿verdad hermanos? Ah no, claro que no, no, pues no hay ningún problema. Una vez fui por allí a predicar. Entonces llega el pastor a recibirme ahí en el aeropuerto. Entonces
traía una ven precisamente, ¿no? De esas grandes así, cuadradas. Entonces, pues ya, tu maleta. Entonces ya la sube. Y dice, subas, hermano, pero ay, disculpe, dice, tengo 5 hijos. No, están las latas de Coca-Cola, de papas, la mostaza así chorreada por acá, las manos de los... No, impresionante, ¿no? Parecía terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, la prudencia te dice, pues no hagas nada, no digas nada. ¿Me explico? Y la educación también, así, simple educación. No. Ay, hermano, es que de veras, ¿cuántos hijos tiene usted? No, 2. Entonces tu auto ha de estar más limpio. Entonces ya sí empezó la broma y todo, ¿no? Me dice, no, hermano, dice, es que de verdad, le digo, mira, ¿o qué piensas? Le digo, mira, yo entiendo porque pues yo tengo 2, tú tienes 4, 5. Le digo, pero para todo hay tiempo. Porque no, o sea, dice, no, dime, yo aguanto la vara. Le digo, bueno, mira, me gusta pues que estés abierto, ¿no? Pero esfuérzate un poquito. No se trata de dar impresiones, ¿me explico? Sino de decoro, de limpieza, porque imagínate los vecinos. Una vez estaba en una reunión de pastores y estaba hablando era la familia pastoral. Entonces les dije a los pastores, tocándole unos puntos, ¿no? Entonces les dije, a ver, hermanos, ¿dejarían hablar a sus esposas? Nada más 3 dijeron, amén, amén. Entonces, bueno, les voy a preguntar, a ver, usted que dijo amén, que si deja que su esposa hable, pues yo sé que va a decir bien de él, ¿no? Su marido es ordenado ahí en su cuarto. No, mi marido sí, no, dobla la toalla, no deja todo por ningún lado. No, pues, felicidades. ¿Y todos los demás qué? Y no me le decían así. No, parece así como insignificante, ¿no? Pero saben que eso se refleja en todo se refleja. Cuando yo me casé, 22 años tenía, estaba joven, y pues aprendiendo las cosas del Señor. Yo venía de una familia donde mi papá, pues no eran cristianos, pero mi papá cuando llegaba de trabajar, llegaba y se sentaba ahí en el mueble, se quitaba los zapatos y subía el pie en la mesa, de ahí de centro. Y yo me acuerdo claramente que mi mamá le decía, no subas los pies ahí, es mi casa. Decía, y vengo cansado y yo hago lo que quiera, para eso es mi casa. Y luego se quitaba la corbata y la aventaba por allá. Pero cuando salía iba bien trajeado, ¿entienden? Hay hombres, y aún hay cristianos, que afuera son muy educados, muy propios. Y cuando se trata de la esposa, ni la puerta del auto le suben. O sea, parecen cosas simplonas, ¿verdad? Pero no, créanmelo, hermanos. Todo esto se va formando. Entonces, yo me caso y pues el ejemplo se sigue. Y yo me acuerdo los primeros días de casado que llego cansado y me quito los zapatos. Y mi esposa viene de una familia pues, bien ordenadita, ¿no? Mi suegra fue una mujer bien ordenadita y mi suegro también. Entonces ella venía con ya cierto orden, ¿no? Yo le doy gracias a Dios. Imagínate si hubiera salido igual que yo. ¿Dónde están los niños ahí perdidos allá, ¿no? Entre la ropa sucia? Entonces yo subo los pies y me acuerdo que entré y le hace así como si yo hubiera matado a alguien. Y yo, ¿qué? Es que, le digo, ¿qué? No puedo creer. ¿Qué? Que tengan los pies en la mesa. Pues a mí se me hacía todo natural. ¿Ven? Eso es lo malo de los malos ejemplos en el ministerio. Que luego la gente lo ve allá, ustedes lo ven, la gente lo ve y luego asumen que así es. Y se les hace normal. Se les hace normal que el pastor desde acá esté ahí explayando toda su soberbia
Dicen, ay, mira qué tremendo el pastor. No, sí, ya esto y el otro, y dice aquello. Y yo, y la gloria a mi nombre. Nomás falta que digan eso. Entonces la gente dice, ay, yo quiero ser pastor. Yo cuando sea pastor quiero ser como el pastor. Pablo hablaba a Timoteo y le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué más? Conducta, espíritu, o sea, actitud, fe, pureza. Pablo decía, todo lo que vieron de mí y oyeron de mí, háganlo y Dios va a estar con ustedes. Un día le dije a unos pastores, ¿cuántos podemos decir a nuestra congregación el domingo? Todo lo que vean que yo haga, ustedes háganlo. Y pues, todo, no, pues porque unas reacciones que tenemos, oiga hermano, sáquese por allá, no me hable acá. O sea, no, horrible. Entonces, ¿reconocemos que nos falta? ¿Verdad que sí? O sea, sin duda nadie va a poder decir yo ya llegué a la meta. Fíjense, el hermano Pablo que ustedes han contado que yo menciono, tiene 98 años de edad. Hace unos 3 meses que pasó esto que les voy a contar. Estaba ahí iba a empezar la reunión, entonces yo lo vi y dije, voy a ir a saludarlo porque él ya casi no puede caminar. Entonces, hermano Pablo, hermano Chuy, acércate, me dice, acércate. ¿Cómo está? Entonces le di un abrazo. Le dije, ¿cómo está, hermano? Dice, oh, hermano, dice, ayer Dios trató conmigo. Así, le digo, no me diga, hermano, sí, dice, mira, oh, Chuy, dice, el Señor trató con algo en mi corazón. Oh, el Señor sigue tratando conmigo. Y tú dices, y tú lo ves ahí el viejito así todo. Oh, el Señor sigue tratando con intenciones de mi corazón. Vete nomás. Es que nunca va Dios. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, hermano. Y la imperfección nos va a durar hasta que muramos o venga Cristo y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no significa que nos vamos a quedar así estancados. No, tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Hacia la madurez, decoroso. ¿Qué más? Hospedador. Aquí hospedador habla de alguien que está dispuesto a compartir lo suyo con los demás. José me decía, oye, hubiera sido mejor que te hubiéramos puesto en un hotel. Le digo, no, para mí es intrascendente. Pero a mí me gusta más estar en la casa. Porque estás con la familia, los niños, ¿entienden? Entonces, bueno, cuando una persona es hospedadora, pues es alguien que está dispuesta a compartir lo que Dios le ha dado. Fíjense que yo he viajado mucho por las zonas allá de México, en Chiapas, Guerrero, donde hay mucha gente bien pobre, indígenas bien pobres, y ellos te dan lo que tienen. Y a veces, créanmelo, es casi nada lo que tienen, pero te lo dan con una generosidad. Me acuerdo que el pastor Toño Ortiz, que es uno de los pastores en Guadalajara, él es de estatura así, está como 1.58, está peticito, como dicen en Argentina, ¿no? Así chaparrito. Entonces el pastor con su esposa fuimos a Oaxaca, y dice, hermanos, dice, les queremos dejar nuestra casita para que duerman allí. Por favor. No, bueno, sí, pastor, gracias. Entonces ya nos dejan, y era una camita, y los oaxaqueños pues tan chiquitos, son de estatura pequeñita, y los pastores estaban más chiquitos que Toño, así. Entonces pues era la cama matrimonial, ¿no? Del matrimonio, pero una camita chiquita. Entonces le dije a Toño, yo vi la camita y le dije, no, yo me duermo aquí en el suelo. No, pastor, no, le digo, no, tú acá, le digo, mira, por 2 razones. Número 1, me voy a tener que amarrar un trapo rojo, como los camiones que llevan allí para que no se accidenten, ¿no? Me va a sobrar todo, le digo. Y no, ándale, tú, quédate allí. Pero a lo que quiero mencionar es que ellos, mira, con todo su corazón, bien. Y eso se agradece, ¿entienden? Y luego, en otra ocasión,
pastor, vénganse a comer. Pero yo vi cuando la esposa del pastor le dijo a uno de sus niños, tráeme la gallina. No, había una zona pero pobrísima, hermanos. Y yo vi cuando el chico, como de 10 años, andaba agarrando la gallina. Y quién sabe cuánto tiempo tendría la gallina. Y estaba muy esbelta. Entonces la agarró y la hermana, la esposa del pastor, pues ahí la preparó. Miren, la tiró ahí en una olla con agua, no le puso sal, no le puso ni una cebollita, no le puso ni un jitomatito, nada. La pura gallina vieja allí. Y el hermano Pablo, viendo así, luego me miraba. Este caso fue de mis primeros viajes con él. Y luego me decía, hermano, te voy a decir algo. Todo lo que te pongan en la mesa, cómetelo. Todo, dice. Si tú no te lo comes, los vas a ofender. Yo le dije, no, sí, hermano, sí. Dice, mira, es que ellos, ¿ves? Es la única gallina que tienen. ¿Ya te diste cuenta qué pobres son? Dice, y si tú no lo rechazas, ellos se van a ofender. Le digo, no, sí, hermano, no, sí. Y ya, vénganse a comer caldo de gallina. Créanme lo que no sabía a nada, de verdad, pero nos lo comimos. Y gracias, hermana, gracias, pastor, no, con todo nuestro corazón. A veces son los que más dan, porque esos dieron todo. ¿Se acuerdan de la viuda? Allí en la iglesia donde yo crecí, una vez tuvimos una conferencia y vino gente de muchos lugares, entre ellos algunos pastores indígenas. Entonces yo fui a comer con una familia y habíamos solicitado hospedaje para algunos hermanos que venían. Entonces una familia de la iglesia nos invitó a comer a mí y a mi esposa. Y cuando llegamos, pues era una casa enorme. Le digo, oye, hermano, qué bonita está su casa. Ay, gracias, hermano, pues es el esfuerzo de toda mi vida, dice. Ah, no, pues que, oiga, ya se anotó para dar hospedaje, porque ya 5 hijos, todos se habían casado, vivían solos, él y ella, y como 7 recámaras la casa, y enorme, ¿no? Bonita. Le dije, ¿ya se anotó para dar hospedaje? Dice, ninguna manera. Dice, ¿usted cree? Me dice, ¿a poco tú crees que yo voy a poner a mi casa para que vengan y me la ensucien todo lo que me costó en mi vida tener esta casa? Yo cuando sentí tan horrible, o sea, es gente que no tiene el mínimo concepto y quería ser diácono ahí en la iglesia. Pues no llenaba el requisito, ¿te imaginas? O sea, no estaba dispuesto a compartir. Entonces, fíjate, parece que, ¿por qué este rasgo de carácter? Pues habla de algo interno, ¿no es cierto? Generoso. Vámonos rápido sobre el final. Hospedador, luego dice, apto para enseñar. Aquí esta frase, apto para enseñar, habla de alguien que conoce la palabra de Dios, que la vive, pero que también la sabe comunicar, ¿entienden? Pero el término incluye comunicación, no solo así como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Sino que también comunica el mensaje de manera gráfica, es decir, que la gente lo ve, a él y a ella, al cristiano, a la cristiana, que su vida habla el evangelio. O sea, que es como un ejemplo, ¿sí? Dice en el versículo 3, no dado al vino. Esta frase habla de alguien que tiene la botella ahí. O sea, de un alcohólico que está ahí constantemente con la botella. Alguien que está prisionero, en este caso de un vicio. ¿Sí? Y luego dice, no pendenciero. Esta palabra se deriva de un término griego que habla de alguien que no es un buscapleitos. Alguien que no le gusta estar que no anda buscando pleito, ni bronca, ni se dice con el otro, ni nada. ¿Saben? Hoy en Facebook ha salido una de buscapleitos impresionante, una de pendencieros, que nomás se la pasan buscando pleito. Yo recibo correos y dicen, a ver, si usted es muy bíblico, contésteme esto. Pero tú sientes estos quieren pleitear, ¿no? Y le borro el mensaje. No les contesto yo.
Pero cuando alguien me escribe y dice, pastor, yo quiero aprender, me podría contestar. Ay, qué diferente, ¿no? Pero algunos son bien agresivos. Y luego, a ver, contéstame públicamente aquí. No, hermano, tú no te pongas a pleitear ahí, menos en Facebook ni en Internet. No, eso es de buscapleitos. El cristiano tiene que ser moderado. Si te están acusando, bueno, perdona. Hay cristianos que me han escrito, hermanos, me dicen, oye, están diciendo de ti, defiéndete. No, ¿cómo voy a defender? No, pero es que son mentiras lo que está diciendo. No, pues que digan lo que digan. Pero te está maldiciendo. ¿Qué vas a hacer? Pues a bendecirlo. Bendecid y no maldigáis. Mía es la venganza, dice el Señor. Y muchos cristianos dicen, no, es que no te entiendo. No, pues es que eres un niño. Porque ¿cómo son los niños? ¿Verdad que son? Así son los niños. No, hay que crecer, hermanos. Entonces, no pendencieros, no un buscapleitos. No, gente que esté ahí. No, yo soy cristiano, pero yo te doy las tuyas.